Empezábamos el programa diciendo el tema excluyente de las últimas horas ha sido el tema Venezuela. La atención internacional ha estado en Montevideo tras la reunión de los países, justamente varios de la Unión Europea, varios latinoamericanos reunidos aquí en Torre Ejecutiva. El resultado de esos trabajos lo vamos a tener resumidos en este tape. Establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. 2. Permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. A efectos de implementar ambas metas, el grupo enviará una misión técnica al país. El grupo de contacto enviará una misión técnica a Venezuela y en marzo volverá a reunirse para examinar los resultados. El canciller y la representante de la Unión Europea afirmaron que para garantizar las elecciones libres es imprescindible contemplar la liberación de presos políticos, levantar la proscripción de candidatos y eliminar obstáculos para la participación de los partidos. La declaración de este jueves fue firmada por todos los países que integran el grupo, con la excepción de Bolivia. Tampoco firmó México, que no integra el grupo de contacto, pero sí el denominado Mecanismo de Montevideo. Son dos cosas diferentes, con dos composiciones diferentes, con dos objetivos diferentes. No son incompatibles el uno con el otro, muy por el contrario. Hemos hablado sobre las formas en que los dos pueden converger para lograr un resultado pacífico de esta crisis, pero el objetivo y la vida de las dos iniciativas es diferente. Muy bien, además de la opinión, por supuesto, que de nuestro panel, vamos a tener la palabra de un experto, de un analista que, bueno, ha seguido y sigue desde hace mucho tiempo en sus áreas académicas lo que es el desarrollo tanto político como económico de América Latina. Él está radicado en los Estados Unidos, ha hecho una brillante carrera académica allí, un experto en comercio internacional, en política exterior, es uruguayo e investigador de la Universidad del Sur de California. Este analista internacional es un muy buen amigo, Nicolás Albertoni. ¿Cómo te va? Un gusto saludarlo, Jaime. Bueno, ¿cuál es la lectura que haces de todo este proceso que además ha sido muy particular, ¿no? Con muchas declaraciones en lo previo, que tiene un punto culminante en la reunión de ayer? Y bueno, ¿qué pasará? ¿Qué supones tú que puede pasar de aquí en más? Bueno, primero resaltar que es inevitable decir que es muy confuso y en gran medida yo creo contradictorio estos pasos diplomáticos. Por un lado está este mecanismo de Montevideo con México, Uruguay y la CARICOM, que es el grupo de países del Caribe. Y el otro, esto que se ha generado también el grupo de contacto internacional, la Unión Europea, Ecuador y Costa Rica, en este caso los aliados con Uruguay. Como ejemplo concreto de esto de que creo que son contradicciones y yo creo que pueden costar caros a veces, claro, mientras el mecanismo de Montevideo pide no hacer imposición desde terceros países, el grupo de contacto está pidiendo claramente elecciones libres. Incluso hay una frase que yo creo que es más llamativa, que dice que deplora la pérdida de vidas en la represión estatal, ¿no? Entonces, es difícil pensar que un país también, por eso justamente México se alejó de este comunicado del grupo de contacto, ¿no? Porque claramente no estaban en disonancia con el mecanismo original de Montevideo. Por todo eso yo creo que es mucha confusión. Y estos grises, de alguna forma, puede costar caro, como te digo, una mirada diplomática de la visión de Uruguay, ¿no? Porque un gobierno, vamos a decir, no puede confirmar o constatar que hay pérdida de vidas humanas de manos del Estado y al tiempo decir, bueno, que el problema lo decidan ellos, que el problema lo resuelvan ellos, ¿no? Porque saliendo un poquito, Jaime, de la mirada de Uruguay, y cómo nos puede afectar, también es todo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y nosotros estamos siendo de alguna forma testigos directos de lo que está pasando, porque sorprende que muchos hablan del principio de no intervención, que tanto se ha hablado por estos meses, pero se olvidan del otro principio clave en estos escenarios, que es el principio de la responsabilidad de proteger que tienen aquellos países que son testigos de violaciones a los derechos humanos. Reitero, ¿cómo se puede aprobar que hay pérdida de vidas humanas sin decir de alguna forma y constatando y denunciando claramente que hay un Estado opresor y hay un pueblo oprimido, ¿no? Lo mínimo que puede hacer un país en estos casos es denunciar, primero, el reconocimiento de la opresión. Segundo, yo creo que es importante decir el llamado
a que claramente hay presos políticos, cosa que Uruguay pidió que se saque de la declaración con la Unión Europea. Esto lo confirmó hoy en la mañana el canciller, pidió explícitamente que se saque que existen presos políticos, y otra cosa que es importante es pedir que se debe llamar a elecciones, cosa que se hizo, pero con plazos concretos si quieren que Uruguay sea parte de esta mediación. Porque si no, no se están, como se ha dicho hasta el cansancio, no se están dando más que tiempo y legitimidad a un gobierno que claramente está actuando de forma opresora con las personas que están manifestando. No lo digo yo, lo dijo la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace pocos días. Ya llevan 40 muertos y 850 detenidos de lo que va del 23 de enero a la fecha en las manifestaciones en las calles. Entonces, claramente hay una parte débil del proceso y una parte que está oprimiendo de alguna forma, que está siendo opresora en este contexto. ¿Por qué digo esto? Porque nunca se va a poder poner la posición débil en la mesa o motivarla a ponerla en la mesa si el que llama al diálogo no considera al opresor como tal. Por lo menos el que llama al diálogo tiene que ser claro en los objetivos, no poner en pie de igualdad a las dos partes. Porque si no, obviamente, la gente que hoy está en las calles, y en muchos casos asesinados en las calles por manifestarse, no tienen ninguna motivación siquiera moral para sentarse en la mesa y mirar a los ojos al dictador. Entonces es muy delicado la posición que está quedando Uruguay, que yo creo que más allá de lo que se puede aportar en la resolución, ya empieza a hipotecar bastante la posición diplomática de nuestro país en el correr de la historia, ¿no? Nicolás, ¿y qué te parece que, digamos, puede suceder? Porque también acá es muy importante saber en esa mesa de mediación, de negociación, que hoy es impensable porque no se quieren sentar. Nicolás Maduro dijo que él aceptaría el diálogo y las elecciones, pero que sean solo parlamentarias. Guaidó no acepta el diálogo, no acepta sentarse a una mesa a negociar. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? ¿En qué cancha está la pelota? ¿Quién tiene que mover la próxima ficha? ¿Cómo imaginarnos esa posible salida? ¿Es realmente un aporte efectivo lo de ayer o queda en algo declarativo y en definitiva quizás no ha cambiado tanto el panorama? Sí, resaltemos, Jaime, que este no es el tipo de resolución de conflictos típicos en salidas, por ejemplo, a las dictaduras tradicionales que veíamos en los 70 y 80, es que grupos de partidos hablando con las cúpulas militares para tratar de tener elecciones. Esto es un pueblo, y ahora me voy a explicar por qué considero que es el pueblo en contra, vamos a decir, de un gobierno que tiene en sus manos a la cúpula militar, que tiene en sus manos el poder militar. Por eso la lógica de resolución es muy diferente. Cuando hay partidos, de alguna forma, negociando con las cúpulas militares para tratar de salir, ¿no? Es decir, tratar de dialogar, es otro el escenario. ¿Pero por qué digo esto? Porque la agonía de esta transición, si se quiere llamar, o de este proceso en Venezuela, ha sido tal que hoy es difícil distinguir, Jaime, entre el ciudadano de a pie y la oposición política real. Y Guaidó es un ejemplo de eso. Juan Guaidó tiene 35 años, es de la misma generación de Freddy Guevara, hoy refugiado político en la Embajada de Chile, y en realidad se ha escarbado tanto y se ha desmembrado tanto la oposición, con los miles de muertos que ya hay en las cárceles y con los exiliados políticos, que se ha ido al cerno mismo de la sociedad. Es decir, es muy difícil hoy hablar de una oposición política real. Fue el propio régimen que convirtió a una persona como Guaidó en más que una lógica de líder opositor, en un líder humanitario y social. No porque él lo haya pretendido ni porque represente hacia el pueblo, es porque de alguna forma es el que hoy está tratando de que los que están tratando de pasar en el puente de las tienditas, en la ayuda humanitaria entre Colombia y Venezuela, por lo menos se pueda concretar eso. Ya es ni siquiera un llamado a elecciones, es ya un líder humanitario de alguna forma. Entonces, cuando no tiene hoy derecho de alguna forma y tiene toda la presión desde el punto de vista social para no sentarse en la mesa a dialogar como iguales. Entonces tú me decías, entonces, ¿qué hacer? Por lo menos, acá obviamente nadie va a tener la bola de cristal y resolver estas cosas con una simple conversación, pero el punto principal acá para traer a la mesa a la parte débil del proceso, que en la historia de las negociaciones ese es el gran tema, porque el dictador siempre va a querer seguir teniendo más tiempo y legitimidad. El tema es cómo traer a la parte débil del proceso. Es transformándose en un mediador legítimo.
Pero nunca uno pasa a ser un mediador legítimo, Jaime, si tiene miedo a hablar de presos políticos, si tiene miedo en sus comunicados a recordar a los caídos por manifestarse y tiene miedo a hablar de que hay un gobierno opresor. Entonces, ahí yo estoy poniendo un pie de igualdad a las partes, que eso es el principal factor para que la parte débil diga, usted no es un mediador legítimo para motivarme a sentar en la mesa. Otros dirán, bueno, si nosotros decimos que Maduro es opresor, Maduro será quien no se siente. Bueno, es legítimo, pero acá déjame decirte algo, Jaime. Hay dos factores en estas cosas. Primero, efectivamente, si uno se quiere meter en esto, desde la diplomacia, tiene que ver, bueno, ¿cuánto voy a aportar a la resolución de conflicto? Que es lo que está tratando Uruguay, yo creo que está dando a veces pasos en falsos. Lo segundo, ya pasa a ser un tema de diplomacia doméstica, es decir, ¿cómo estoy dejando yo posicionado de una posición de Estado a mi país y una visión histórica? Y déjame decirte, Jaime, que si al final del día nos van a criticar en la historia algún día, prefiero que sea por haber denunciado de forma clara al opresor, pero no por haber sido un testigo neutral cuando las violaciones de derechos humanos se daban ante nuestras narices. Este es el punto. No solamente lo que puedo hacer, sino también ya está el punto de cómo estamos hipotecando nuestra posición. Muy bien. Nicolás, un gran abrazo. La seguimos en cualquier momento. Tenemos muchos elementos que has dado para acá para debatir en esta Boca es Mía. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo. Que pases muy bien. Bueno, Nicolás Albertoni, analista internacional, con este análisis de lo que la cumbre nos dejó, como ustedes leían allí. ¿Cuál es la opinión de nuestro panel, Alejandro Camino? Me dan ganas de seguir conversando con Nicolás, imagínate, ¿no? Porque con toda la formación que tiene. Hay un aspecto que seguramente yo lo interpreté mal, no lo entendí, porque me olvido de lo de Venezuela, ¿eh? En general siento que es al revés. En las negociaciones a quien tenés que traer es a la parte fuerte, porque la parte débil en general, en cualquier cosa, es la que está dispuesta a negociar para cambiar su entorno de debilidad. Vos tenés que traer al fuerte, al que tiene el poder, al que tiene las armas, al que tiene el control de los medios, al que tiene... En fin, eso por eso ahí no me quedó claro. Y en todo caso, pasó ayer, ¿se acuerdan que a esta misma hora estábamos expectantes, porque estamos ahí sobre la hora, lo que yo pensé que podía pasar, y es que justamente la posición de Uruguay iba a ser un enlace entre las dos posiciones. Yo creo que se haya acordado con el Grupo de Contacto Internacional que es imprescindible las elecciones, que tiene que desaparecer los presos políticos, que tiene que terminar la violación de los derechos humanos y que una comisión va a analizar la ayuda humanitaria, son las cosas que me parece que todos estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Pero? Yo estoy de acuerdo con lo que se acordó, en definitiva, pero sí creo que el tema de los presos políticos era un tema que se tendría que haber puesto sobre la mesa, porque me parece una incongruencia que horas antes de firmar la declaración el propio canciller hablaba de presos políticos. Reconocía que existen presos políticos en Venezuela. Creo que un gesto de Uruguay hubiese sido dejar, como proponía la Unión Europea, el punto de los presos políticos. Respecto a este asunto, ¿cómo sigue? Yo creo que cuando tú le preguntabas a nuestro experto internacional cómo sigue, él mismo admitía que es una situación difícil, porque aquí estamos hablando de un Maduro que tiene el control de las armas, de un Maduro que tiene el control de los recursos, de todos los recursos, y que justamente el desafío es cómo hacer que ese Maduro apueste al diálogo. Y creo que allí la posición de Uruguay es una posición que hasta ahora ha logrado por lo menos poner en la agenda internacional esa tercera posibilidad. Porque hasta ahora veníamos, y lo hemos dicho más de una vez, veníamos hablando de o Maduro perpetrado en el poder o una intervención extranjera, o una guerra civil de la mano de una intervención extranjera que no es solo una intervención extranjera de Estados Unidos. Todos sabemos que el territorio venezolano hoy también es un territorio donde está presente Rusia, donde hay contactos con China, o sea que estamos hablando, Cuba por supuesto, estamos hablando de potencias, ¿no? En este caso, donde todos podemos sospechar que ese camino va a ser un camino de mucho dolor para el pueblo venezolano. Yo creo que, salvo lo de los presos políticos, fue una buena declaración, fue una buena apuesta de Uruguay, y ahora esto pone la pelota en la cancha de Venezuela, ¿no? ¿Qué van a hacer los venezolanos respecto a esta propuesta? Y también lo que decíamos ayer tiene que ver con la ayuda humanitaria. Esto destraba el tema de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que está llegando a la frontera con Colombia viene de la mano del liderazgo político de este otro presidente que se proclamó, y entonces eso está muy complicado para el gobierno de Maduro. Le da el argumento perfecto de decir que eso es un caballo de Troya que está intentando entrar a Venezuela. Creo que ahora Maduro, por ejemplo, no tendría respuesta lógica para no aceptar la ayuda humanitaria que propone la Unión Europea y este grupo de contacto. Graciano. Uruguay es un caso insólito en materia de política internacional.
sobre el mismo tema tiene dos posiciones diferentes. Yo nunca había visto una cosa igual. La doctora Mogherini tuvo la delicadeza de decir que no eran contradictorias. Bueno fuera que además de ser diferentes fueran contradictorias. Eso ya sería el colmo. Pero no es común que sobre temas de política internacional un mismo país tenga dos posiciones diferentes. No es común. Esto realmente es una cosa insólita. ¿Y sobre qué temas son diferentes las posiciones de Uruguay? Verónica señalaba alguna de ellas, el tema de los presos políticos. Pero más allá de esas consideraciones, a mí me gustaría volver a un tema que a mí me parece que es esencial para el país, y es que en un país que por muchas razones, todas ellas lamentables y todas ellas tristes, está dividido, la política exterior, y lo digo como uruguayo, siempre, digamos, representa fuera del país la posición de toda una nación. Yo cuando estoy en el exterior, en fin, a las veces que me ha tocado estar y siento el nombre de Uruguay, para mí no es el gobierno de Uruguay, para mí es el Uruguay. Y yo realmente disfruto de los logros del país y disfruto del buen nombre que tiene el Uruguay, independientemente del gobierno que temporalmente ejerce el poder en el país. Ahora, en este caso concreto, a mí como uruguayo, me duele mucho como uruguayo que no se haya interpretado cabalmente cuál es la función que tiene la política exterior del país. La política exterior del país tiene que reflejar el sentido de todo un país. Porque en temas de política interna todos podemos tener opiniones diferentes, son todas legítimas, son todas válidas, tenemos libertad para expresarlo y al fin del día siempre hay un momento electoral en el cual la sociedad se manifiesta. Ahora, en tema de política exterior no se puede ir a votar. No se puede hacer un plebiscito o una elección por un tema de política exterior. Uno aspira, pretende que la política exterior del país sea lo más representativa de toda la sociedad. Y en este tema concreto, y por razones que seguramente en algún momento nos vamos a enterar más en profundidad, aunque algunas pistas ya podemos tener, Uruguay no tiene una posición clara. Va para un lado, va para el otro, un día está con uno, otro día está con otro, el mismo día está con dos posiciones diferentes. Es muy triste y es muy doloroso para el país, porque lo que está en juego es el prestigio del Uruguay. Y un gobierno, que todos los gobiernos son temporales, ningún gobierno llegó al Uruguay para quedarse para toda la vida, aunque hay gente que realmente en el fondo lo piensa, que empezó el Uruguay el día que ellos llegaron. No es así, los gobiernos entran y salen. Lo que importa es la continuidad del país, lo que importa es la adhesión a los principios democráticos, a los derechos humanos, a las causas humanitarias. Y Uruguay, en este caso concreto, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, el gobierno ha fracasado. García. Sí, yo creo que el papel de Uruguay a mí me parece que fue interesante ayer, porque lo que no, me parece que es equivocado es politizar o tratar de sacar jugo partidario del tema Venezuela. En España, hace unos años estás a favor de Maduro, estás en contra de Maduro, ¿viste? Y acá se está buscando hacer lo mismo. Sigue siendo. España sigue siendo. Bueno, entonces me parece que Uruguay tiene credenciales suficientes. Ayer me enteré yo que en un ranking que hace Freedom House, que es un organismo internacional, no sé cuánto, de países más libres, Uruguay está en el 7º lugar. ¿Tá? Que hayan venido un montón de países de América Latina y de Europa acá a negociar para buscar una salida al conflicto venezolano, me parece que le da cierta credibilidad. Seguramente si convocaba Filipinas, ¿tá? con el señor Duterte, no iban. ¿Tá? Evidentemente los países de la Comunidad Europea vinieron porque el país como tal tiene cierta credibilidad y creo que se está apostando a un diálogo que no es sencillo, porque los dos rivales, porque vamos a entendernos, Guaidó tuvo 97.000 votos, representa a él y a un grupito de chiquito. Y Maduro está cada vez más loco, es decir, está apoyado sobre las bayonetas. Entonces yo creo que desde el punto de vista de solución para ese país, lo único que cabe por el bien del pueblo venezolano es el diálogo. Y esto es un intento. Yo no sé si va a tener éxito, no sé si va a ser exitoso, si vamos realmente a lograr que las partes se sienten a negociar. Ahora, si no se acercan a negociar, la opción es la guerra. Y yo con la guerra no quiero nada. Bien, vamos a nuestra tribuna. Sí, obviamente que ayer mismo, mientras que se realizaba la cumbre, Brasil y Colombia estaban denunciando
que habían submarinos nucleares rusos en aguas venezolanas. O sea que perfectamente, y Trump sigue asegurando que sí, que la intervención militar, y Guaidó dice que no quiere negociar, que vengan, que directamente Estados Unidos invade. Ayer en la concentración en la Plaza del Entrevero, habían varias personas que aparte de tener bandera venezolana, tenía bandera de Estados Unidos. O sea que parte de la movilización no es por el tema de la democracia en Venezuela, sino porque Estados Unidos intervenga en Venezuela. Entonces, creo que la única salida es lo que se plantea en el mecanismo de Venezuela, que es, primero que nada, el diálogo, un diálogo para sentar las bases para que se implementen y que haya un resultado. Entonces, creo que fue muy bueno, y aclarar una cosa que se decía en el tape, pero a veces queda al pasar. Una cosa es el mecanismo de Montevideo y otra es el Grupo Internacional de Contacto, que si bien tienen fines más o menos parecidos, uno no tiene... Para ir a una negociación vos no podés decirle, yo voy a negociar, pero si vos haces esto, esto y esto. Pues si no hay una negociación, si me estás diciendo lo que tengo que hacer, no hay ninguna negociación. José Luis. Bueno, es evidente que en la conformación del grupo también había que negociar. En la previa todo indicaba, porque las posiciones con las cuales llegaba la Unión Europea, por ejemplo, eran ya desde el arranque diferentes a la nuestra. Entonces, en la propia conformación y a la vez de hacer una tercera pata, digamos, me parece que exigía una negociación, y el resultado fue esta declaración, que yo no veo de alguna manera una resignación de las posiciones que tiene Uruguay, porque me parece que es coherente con la posición que venía teniendo desde antes. Obviamente no da el tiempo para explayarnos en ese tipo de cuestiones. Lo que sí creo que ya estamos asistiendo a lo que es una guerra, por lo menos desde el punto de vista psicológico, ideológico, y que me parece que todos estos elementos que están puestos hoy en el tablero geopolítico, todos estamos contribuyendo, digamos, de alguna manera a esa guerra psicológica y hasta económica que se está dando en la propia frontera. Lo que sí no, me parece que me llamó un poco la atención es que se diga ahora de que Guaidó, por ejemplo, independientemente de que es el titular de la Asamblea y todo lo demás, sea prácticamente simplemente un representante social. No me cabe eso, porque el perfil de él, y además con el rango que tiene, o por el cargo que tiene, y además quién lo impuso, y con la autoproclamación, indica que es mucho más que eso. Bien, brevemente, Ligia. Sí, simplemente hablando del gobierno uruguayo, que no me representa y realmente me da vergüenza ajena. Porque me parece que la credibilidad del gobierno uruguayo está en que de antemano fue el anfitrión perfecto, pero para dejarse imponer esas imposiciones anteriores, ¿no? Porque de cualquier manera, más allá que el mecanismo de Montevideo estuvo tan propagandeado, en realidad lo que se terminó haciendo era lo que sabíamos que de antemano iba a pasar con las imposiciones que planteaba la Unión Europea. Y con respecto al móvil que tuvimos, se hablaba de presos políticos. Son políticos presos. Y además otra cosa, se habla de que el pueblo está en contra de Maduro. Yo les recuerdo que desde el año 2002, en el primer golpe de Estado que se le hizo a Chávez, el que salvó al gobierno venezolano fue el pueblo que en masa bajó de los morros a defender a su gobierno. Y lo mismo está sucediendo ahora. Por más que los analistas desde Chicago puedan decir otra cosa. Y además me parece que hay que dejar claro que ya hubo en mayo elecciones presidenciales. Lo que sí se podría hacer es elecciones parlamentarias, y hay una constitución ya votada, y votada por una gran mayoría. Así que también recuerden eso antes de hacer los análisis, me parece, que están haciendo ahora. Bueno, muchas gracias. Reflexiones finales del panel luego de la pausa, ya venimos.